En representación del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes. Buenas tardes. Muchas gracias, presidente, por la flexibilidad en los tiempos que nos ha ofrecido. Decir, en primer lugar, que estamos debatiendo sobre un dictamen de parte, con propuestas de parte, y aprobado únicamente por los votos de la mayoría del Partido Popular en la comisión, que es la parte. Señorías, en ciencia política el diseño y alteración de los límites electorales le pusieron nombre. Se llama gerrymandering, en alusión al gobernador de Massachusetts, que impuso su decreto para ganar a toda costa las elecciones y poder así perpetuarse en el poder. Y en Europa tenemos descarados ejemplos de manipulación en la historia de los cambios electorales, todos con un mismo objetivo: cambiar las reglas de juego electoral con el objeto de ganar o evitar las derrotas, y siempre, qué casualidad, impuestas por gobiernos conservadores o de derechas, como en Italia con la Ley Truffa en 1953, en la Francia de Gaulle y con Chirac ya en los años 70, o ya en principios de los 2000 con los cambios en las circunscripciones de Berlín, con los que la CDU y el SPD intentaron quitarle la hegemonía electoral a Die Linke en los barrios del este de la capital alemana. Y el propio sistema actual mixto alemán, al que tanto veneran, es también producto de su historia, como casi todos los sistemas electorales de todos los países de nuestro entorno, porque el sistema mayoritario nunca ha sido el resultado de un modelo perfectamente diseñado, sino que la correlación de las fuerzas políticas, como ocurrió en la redacción de la Ley Fundamental de Bonn, cuando unas fuerzas políticas que eran partidarias del sistema mayoritario y otras de un sistema proporcional, les llevó a optar por el complicado sistema electoral que hoy opera en Alemania, continuamente modificado por los problemas que continuamente le van apareciendo. Y así en Europa ha sido, pero también en España. Siempre fueron las élites y las oligarquías, conservadores y liberales, los que optaron por los sistemas mayoritarios que les permitió en el siglo XIX el juego bipartidista de conservadores y liberales, por exclusión de todos los demás, republicanos y socialistas. Cánovas y Sagasta, Cánovas y Sagasta. El mismo espíritu que mueve la propuesta de reforma electoral del PP en nuestra comunidad, formulada por un gobierno que sabe perdida ya la mayoría absoluta con la que cuenta desde hace 19 años y que busca perpetuar a la desesperada a través de la ingeniería electoral con una fórmula que le permite permanecer en el gobierno a costa de lo que sea. Un traje a la medida que está dispuesto a hacerse incluso a costa de un golpe institucional sin precedentes en nuestro país, que es de lo que estamos hablando. Señorías, no hay reforma electoral neutral. En esto han coincidido todos los expertos que han pasado por la comisión. Los efectos de una reforma electoral siempre son controvertidos, y lo son porque el sistema electoral es el que determina el sistema de partidos, es decir, el que determina que haya un bipartidismo o que haya un multipartidismo, cuestión no baladí. Nuestra segunda consideración tiene que ver con el artículo 1.1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Un principio democrático que se despliega en todos los ámbitos de la política y de la regulación jurídica. Un principio democrático que incide sobre el sistema electoral y que exige que la legislación electoral se adopte siempre con absoluto consenso. Por una razón muy importante, porque las elecciones son el elemento clave para determinar la dirección política de un país, en este caso de la Comunidad de Madrid, a través de la configuración de su Asamblea. Segundo punto fundamental, el principio de proporcionalidad del sistema electoral. Teniendo en cuenta que la proporcionalidad del resultado de una elección ha de estar vinculada directamente al grado de representatividad de los elegidos con respecto al electorado. Desde luego, una ley electoral responde mejor al sistema democrático cuanto más proporcional es. La igualdad de voto, una persona, un voto. La mejor fórmula para que los cuerpos legislativos reflejen la voluntad popular y para evitar la sobrerepresentación que busca la reforma del Partido Popular a costa de la subrepresentación de los partidos minoritarios. Y también
para poder evitar mayorías parlamentarias artificiales, es decir, que haya un partido o coalición que obtenga la mayoría absoluta de los escaños sin haber obtenido la mayoría absoluta de los votos, o incluso que se puedan producir mayorías que no recibieron los votos para ello. Les recuerdo que Bush fue presidente con menos votos que su oponente Gore. Señorías, cualquier reforma que pueda considerarse debe ir dirigida a la profundización del sistema democrático de participación y representación, el mejor reflejo del pluralismo político y uno de los valores de nuestro sistema jurídico al que la proporcionalidad debe servir. El sistema electoral actual de la Comunidad de Madrid, al tratarse de una comunidad uniprovincial y circunscripción electoral única, como queda establecido en nuestro Estatuto de Autonomía, es un sistema proporcional que responde bien a ese principio, como ha demostrado durante tantos años, todos estos años de vigencia, que no debe ser cambiado y mucho menos en el sentido que pretende el Partido Popular, con 43 circunscripciones electorales arbitrarias en las que se elegiría a un tercio de la Asamblea a través de un sistema mayoritario, restando proporcionalidad al actual sistema y particularmente injusto, por lo que puede resultar que un diputado pueda ganar las elecciones en su circunscripción con un 35% de los votos y que un 65% del electorado se quede sin representación por haberse excluido de su elección a los partidos minoritarios que han obtenido el 65% de los votos. En un sistema en el que se reproduce el bipartidismo estatal, con dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo más probable es que entre los dos sean los que se repartan los 43 diputados uninominales. Y si puede ser por parte del PP, para él solo, mejor. Eso es lo que busca el PP con su reforma. Señorías, estamos ante una propuesta claramente oportunista, que tiene mucho que ver con la tentativa transformista del Partido Popular y que, sobre pretexto de la desafección política de la ciudadanía, le sirve para enmascarar el riesgo que oculta, el resurgimiento de un nuevo caciquismo del que nuestra querida España dio buena cuenta en un pasado no tan lejano. Porque, señorías, no por casualidad, el caciquismo español, la verdadera Constitución de España, como lo llamó Joaquín Costa, medró a costa de la manipulación de los gobiernos municipal y provincial, generando un desleznable clientelismo político subordinado a los intereses económicos de la burguesía y la aristocracia. Estuvo siempre vinculado al sistema mayoritario, con características que nos vienen a recordar mucho a la propuesta que ahora nos trae el Partido Popular, máxime cuando a esos diputados quieren que se les reconozca un estatus especial. Me refiero a los elegidos en esas circunscripciones uninominales. No les digo nada la capacidad que puede desarrollar un diputado elegido de forma uninominal si además es alcalde de su municipio. Señorías, un sistema que no es estrictamente proporcional rompe el mandato constitucional de una Asamblea con funciones parlamentarias, con funciones legislativas, con funciones de control sobre su gobierno y con facultades para otorgar la confianza o retirársela al Gobierno. No es posible proponer una Asamblea Legislativa democrática que no pueda cumplir con esos compromisos. Y, señorías, no vale todo. Su propuesta, a tan solo 10 meses de unas elecciones autonómicas y municipales, no es de recibo, algo en lo que coinciden también todos los expertos. Cualquier modificación que altere las reglas de juego electoral tiene que acompañarse del máximo consenso político y social y estar alejado de cualquier proceso electoral. Por eso Izquierda Unida ha estado intentando hasta el último minuto llegar a un consenso con todos los grupos parlamentarios. Y lo habíamos conseguido. El acuerdo era trasladar a la Comisión Legislativa del Estatuto de Autonomía, que se constituya tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, el trabajo de la Comisión de Estudio para llevar a buen término los trabajos de la Comisión. Ese era el acuerdo que recibimos por parte del portavoz del Partido Popular a las 8:55 de la mañana del 9 de julio. Y yo entiendo la vergüenza que debe sentir hoy el señor Enrique de Luna cuando deba explicar qué pasó desde esa hora hasta las 11:10, poco más de 2 horas después, en las que nos envió un nuevo documento con la ruptura del consenso alcanzado. Admitir la injerencia del Ejecutivo sobre el Legislativo no es defender la democracia ni defender la autonomía de esta Cámara. Señorías,
Cualquier cambio electoral que no sea fruto del consenso social y político será siempre sospechoso, lo peor que le puede pasar a un sistema electoral. Por otro lado, la reforma que pretenden se sitúa al margen del marco jurídico y legislativo que necesita y que requiere la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, como aseveró en su comparecencia ante la Comisión el expresidente de la Comunidad y actual ministro de Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, que dijo, y cito textualmente, lo que pueden ver ustedes en el diario de sesiones: tendría que modificarse el estatuto y, por tanto, tendría que aprobarse en las Cortes Generales. Esto es importante que se sepa, dijo. No lo puede hacer única y exclusivamente la comunidad. No pueden, señorías, no pueden en su huida hacia adelante llevar a cabo su reforma por muy desesperados que estén, porque para ello necesitan una mayoría cualificada en esta Cámara que no la tienen, y esa es su desesperación. Señorías, a lo largo de todo este tiempo no han logrado convencer a nadie, sino todo lo contrario. Su falsa pretensión de dar respuesta a la voz de la calle, al grito de "no nos representa", solo ha sido utilizada para hacer una interpretación interesada que les delata. Son los intereses para los que gobiernan ustedes los que entran en contradicción con los intereses de la gente y especialmente de la clase trabajadora. Y cuando los ciudadanos no se sienten representados por los políticos que han traicionado la voluntad popular que se deposita en las urnas con un voto, que se da un programa electoral, que es el con el que se contrae el compromiso con los ciudadanos, y es cuando se rompe con ese compromiso, cuando los ciudadanos levantan la voz con el grito de "no nos representan". Contra los que han roto el gran contrato social que representa el Estado social, cuando ven que pierden las becas, que les privatizan la sanidad pública, la educación, que les quitan las pensiones y les expolian su patrimonio público, sus derechos y sus libertades. Y lo gritan cuando ven que cuanto más se les está apretando el cinturón, resulta que se enteran de que un tal Bárcenas se está llevando el dinero que recibía, no se sabe en conceptos de qué, en los despachos de Génova a cuentas secretas en Suiza, y que algunos de los suyos, también de Génova, desaparecían los Jaguar en sus garajes sin enterarse por dónde entraban. Señorías, compartimos con la mayoría social la necesidad de mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político y para ello no nos oponemos a abordar reformas que persigan la mayor conexión de los representantes con sus representados, sino todo lo contrario. Y especialmente apostamos por promover que garantice la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, la participación democrática de la ciudadanía y que garantice la efectividad de los derechos sociales reconocidos en nuestra Constitución. Por ello, hemos presentado este voto particular con medidas que posibilitarían avanzar en este sentido, como serían, entre otras, la reducción de la barrera electoral del 5 al 3%, elaborar un estatuto del cargo público, obligar a registrar en esta Asamblea los programas electorales de los partidos que concurran a las elecciones o la celebración preceptiva de debates electorales en los medios públicos. Por otro lado, proponemos la reforma del aforamiento de los diputados y otras modificaciones, como la de los requisitos para presentar las iniciativas legislativa popular o establecer 2 sesiones de pleno, separando la función de control del Gobierno de la función legislativa, o limitar el uso de los decretos del Gobierno para legislar. La incorporación de la posibilidad de la sustitución temporal de los diputados ausentes, por ejemplo, y de manera expresa la obligación de comparecencia del presidente o presidenta cuando algún grupo parlamentario así lo solicite, o garantizar el derecho de la información de los diputados en un plazo no superior a 15 días. O comprometer a todos los parlamentarios en la elaboración de una ley de transparencia y participación ciudadana en la Comunidad de Madrid, que buena falta le hace. Señorías, tenemos toda la disposición para llegar a un consenso con el objetivo que acabamos de definir: profundizar en el sistema democrático. Señoría, vaya terminando, a través del Estatuto y del Reglamento de la Comunidad de Madrid. Estamos dispuestos a ellos. Ustedes no. Lamentamos profundamente que rompieran el acuerdo y, desde luego, vamos a votar. Vamos a hacer todo lo posible para que no lleven a cabo esta propuesta
que, como les decía, es un golpe legislativo en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero. Tiene la palabra la señora Meléndez.